Hola, bienvenidos a su canal Tu Primer Tejido. Yo soy Icalis y les doy la bienvenida en esta clase. En esta clase es la segunda parte para nuestra brujita. La primera parte podrás encontrar cómo se realizó desde los pies, calcetines, piernas y el calzoncito. Muy bien. Nos quedamos en la clase pasada en la vuelta 56, que es donde quedaba nuestro calzoncito. Ahorita vamos a trabajar la vuelta número 57, que es con la que vamos a empezar el cuerpo. Les recuerdo, estoy trabajando con el gancho de 2,5. Creo que ahí se logra apreciar. Es con el gancho con el que estoy trabajando. Muy bien, empecemos. Vamos a hacer ya nuestro cambio de color y vamos a trabajar por la hebra de atrás. Por esta hebra es la que vamos a trabajar. A ver si se logra ver. Así. Esta es la hebra con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar nuestra vuelta número 57 punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Lo único que va a hacer es nuestro cambio de color. Aquí tomamos nada más lazada blanca para realizar nuestro cambio de color. Aquí es donde vamos a hacer nuestro cambio. Vamos a apretar bien el blanco. Ahí está. Aquí ya tendríamos nuestro primer punto. Y es por la hebra de atrás, es por donde vamos a estar trabajando. Estamos trabajando con punto bajo y por la hebra de atrás. Es donde estamos trabajando. Va a ser un punto en cada punto. Y entre los puntos vamos a ir ocultando nuestra lazada. Así nos vamos a ir. Punto bajo y lo vamos ocultando. No toda la vuelta le den ocultando esto porque si no va a quedar muy grueso. Hagan otros 3 puntos para dejar fijo y ocultan metiéndolo aquí. Los veo al terminar la vuelta. Aquí ya terminamos nuestra vuelta. Y para nuestra vuelta número 58 vamos a hacer 27 puntos bajos. Ahora sí, en forma normal. Marco donde empiezo. Vamos a hacer 27 puntos bajos. 1, 2, en forma normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así hasta llegar a los 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Así se va a tomar la lazada. Nada más al siguiente punto meto mi gancho, saco la lazada, pero no cierro el punto. Me sigo al otro, saco la lazada y ahora sí voy a cerrar punto. Voy a tomar la lazada y la voy a pasar por esos 3 que tenía aquí. Y con eso tenemos disminución. Ahora vamos a hacer 25 puntos bajos. 1, 2, 3. Y así nos vamos hasta tener 25 puntos bajos. Una vez terminados nuestros 25 puntos, vamos a hacer otra disminución. Así. Con esto ya tendríamos nuestra vuelta 58 ya terminada. Ahora, de la vuelta 59 a la 60 vamos a realizar punto sobre punto. O sea, no va a haber ningún cambio. No le vamos a cambiar nada. Sin variaciones, sin nada. Un punto sobre cada punto. Hasta ahora alrededor deberíamos de tener 54 puntos. ¿Sí? Entonces, cada vuelta, la 59 y la 60 deben de tener 54 cada una. Así nos vamos a seguir. La 59 y la 60. Aquí ya terminé la vuelta número 60. Ahora vamos a hacer la vuelta 61 y vamos a tejer 7 puntos bajos. Marco 7. Vamos a hacer 7. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a realizar una disminución. Así. Y va a ser alrededor de toda nuestra vuelta. 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a quedarnos con 48 puntos al final. Aquí ya estamos por terminar nuestra vuelta.
así. Para nuestra vuelta 62 a la 65 vamos a hacer punto sobre punto, o sea, no va a haber ningún cambio, ninguna variación. Punto sobre punto. Estamos trabajando con punto bajo. Punto sobre punto. Muy bien. Aquí ya tenemos hasta la vuelta 65. Para nuestra vuelta número 66 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos nuestra disminución. Así. Así lo vamos a realizar toda la vuelta. Nos van a quedar 42 puntos bajos. Aquí yo estoy rellenando poco a poco. Traten que les quede un suficiente espacio para que ustedes no se vayan enredando con su relleno. Aquí terminando nuestra vuelta, recuerden, nos quedamos con 42 puntos. Ahora, de la vuelta 67 a la 70 vamos a realizar punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Todos en punto bajo. Para nuestra vuelta número 71 vamos a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora vamos a realizar un aumento, tres puntos bajos, por 6 veces incluida esta, o sea, otras 5 veces más. Son 6 veces con la que ya hicimos, ¿vale? 3 puntos bajos, no, un aumento y 3 puntos bajos. Lo vamos a hacer 6 veces incluida esta. Aquí nos quedan 4 puntos y los vamos a realizar de punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Tendríamos 48 puntos bajos al final. Para nuestra vuelta número 72 a la 74 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Para nuestra vuelta número 75 vamos a realizar 16 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, así es obtener 16. Ahora 5, no, una disminución. Vamos a hacer una disminución. Ahora sí, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 2 disminuciones. Aquí voy a hacer 1, 2. Bueno, este lo voy a apretar un poquito más que me quedó suelto. Esa es mi segunda disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 2 disminuciones. Una disminución. Y 2 disminuciones. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora una disminución. Y vamos a terminar estos puntos de punto bajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos nuestra vuelta con 42 puntos bajos. Ahora vamos de la vuelta número 76 a la 77, vamos a hacer punto bajo en cada punto.
O sea, punto sobre punto sin ningún cambio, sin ninguna variación. Para nuestra vuelta número 78 vamos a realizar 5 puntos bajos. Voy a marcar el inicio. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esto lo vamos a repetir alrededor de nuestra vuelta para quedarnos con 36 puntos. Para nuestra vuelta número 79 vamos a hacer punto bajo en cada punto, o sea, punto sobre punto. Ay, aquí se me olvidó marcar. Sin ningún cambio, sin ninguna variación. Aquí ya llevo 2, 3, así a todo alrededor. Un punto en cada punto. Aquí ya terminamos nuestra vuelta número 79. Hay que ir empezando a rellenar. Y vamos a reservar nuestro trabajo porque vamos a realizar los brazos. Para realizar nuestra mano, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden, este punto no lo cuento, es con lo que vamos a fijar nuestro trabajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para nuestra segunda vuelta, vamos a realizar aumento en cada punto. Va a ser aumento en cada punto, o sea, 6 aumentos. Así hasta terminar la vuelta. Aquí terminamos con 12 puntos. Ahora vamos a realizar un aumento. Se me olvida marcar, perdón. Cinco puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y un aumento. Ahora 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a terminar con 14 puntos bajos. Ahora, de la vuelta número 4 a la vuelta número 6, vamos a hacer punto sobre punto. No va a haber ningún cambio, ninguna variación. Vamos a estar trabajando así, sin ningún cambio. De la vuelta 4 a la vuelta número 6. Aquí ya llegué a la vuelta número 6. Voy a voltear mi tejido. Muy bien. Ahora, para nuestra vuelta número 7, vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Sería 1, 2, 3. Así, perdón, 3. Me quiero seguir, una disculpa. 1, 2, 3. Y una disminución. Aquí va a ir la disminución. Y vamos a terminar con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Así hasta llegar a los 9 puntos. Para nuestra vuelta número 8, bueno, en esta vuelta, ya que terminamos la 7, nos quedamos con 13 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número 8, vamos a hacer un punto en cada punto. O sea, no va a haber ningún cambio. Para nuestra vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, una disminución
Y nos quedan 2 puntos, cada uno de punto bajo. 1 y 2. Hay que ir empezando a rellenar poco a poco. Al terminar nuestra vuelta nos quedamos con 11 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número 10, vamos a empezar realizando 4 puntos bajos. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y termino con una disminución con los 2 puntos que me quedaron. Al terminar nuestra vuelta nos quedamos con 9 puntos. Nuestra siguiente vuelta, que es la número 11, la vamos a hacer punto sobre punto sin ningún cambio. Recuerden, punto sobre punto, no hacemos ningún cambio. Terminada nuestra vuelta, se me olvidó decirles que en la vuelta número 10 nos quedábamos con 9 puntos. Eso quiere decir que en la número 11, que fue punto sobre punto, también nos quedamos con 9 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número 12, vamos a realizar un aumento. Marco mi vuelta. Aquí tendría ya mi primer aumento. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora un aumento. Y terminamos con 4 puntos bajos. Y finalizamos con 11. Ahora, de la vuelta número 13 a la número 17, vamos a hacer punto sobre punto sin ningún cambio, sin ninguna variación. Seguimos trabajando con puntos bajos. Recuerden, de la vuelta número 13 a la número 17, punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 17, que realizamos de la 13 a la 17 sin ningún cambio, sin ninguna variación. Ahora, para nuestra vuelta número 18 vamos a hacer un aumento. Aquí voy a marcar el aumento. Tengo aquí mi primer aumento. Ahora, 5 puntos. 1, estamos hablando de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer un aumento. Y finalizamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, de nuestra vuelta número 19 a nuestra vuelta número 37 vamos a hacer punto sobre punto sin ningún cambio. Todos en punto bajo. Recuerden, de la vuelta número 19 a la 37, punto sobre punto sin ningún cambio. Así ya nos queda nuestra manita, nuestro brazo. Habría que hacer otra parte. Aquí ya la tengo realizada. Y una vez ya terminadas las dos partes, para poderla incorporar a nuestro cuerpo. Vamos a empezar ya a incorporar. En nuestro cuerpo nos quedamos en la vuelta 79. Ahora, para nuestra vuelta número 80 es donde vamos a incorporar nuestros brazos. Vamos a empezar tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, así hasta llegar a los 12 puntos. Ya que tenemos nuestros 12 puntos, vamos a unir con 5 puntos. Yo les recomiendo donde hayan hecho su punto deslizado para donde hayan rematado, ahí es donde vamos a empezar. Es una recomendación que les doy. Vamos a ingresar. En este punto que sigue, vamos a entrar por aquí, por esta parte de atrás. Vamos a entrar aquí, así. Y vamos a sacar lazada, así. Y formamos ya nuestro punto bajo. Vamos a hacer lo mismo con los otros puntos. Espero se pueda apreciar. Aquí yo ya hice otro,
Pero a ver, por si no pudieron ver cómo lo vamos a unir. Pasamos al siguiente punto, este que está aquí, el siguiente. Agarro el siguiente de aquí, saco lazada, tengo mis dos que están aquí y otra vez paso para formar mi punto bajo. Vamos a hacer otro. Voy a introducir primero acá de este lado, en el punto que sigue. Y entro también por el punto que sigue de este lado, aquí. Saco lazada entre estos y me queda así. Pido lazada para acabar de formar mi punto bajo. Ahí está. Así es obtener los 5, ¿sí? Recuerden, desde aquí hasta acá son 12 y voy a unir con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, me falta uno para cerrar. Entro con el punto que sigue de este lado, con el que sigue de aquí. A ver, entré con el punto que sigue, también el de aquí, el siguiente. ¿Sí? Tomo lazada, paso, así, y ya formo mi punto bajo. Ahora me voy a seguir con 12 puntos bajos. Se preguntarán por qué dejo este. A mí me gusta dejar bastante para irlo tejiendo. ¿Sí? A mí, pero no es necesario que se deje, ¿sí? Ni es lo más apropiado. Simplemente a mí me gusta porque es mi trabajo y así me gusta. Ustedes pueden dejar nada más lo suficiente de lo que hayan dejado de lo que les sobró y irlo perdiendo. Ok, entonces continuamos con 12 puntos bajos. Ahora vamos a unir nuestro siguiente brazo con 5 puntos igual que hicimos aquí. Por si no les dije, creo que no se los mencioné. Permítanme. Alicia, creo que no se los mencioné. Cuando terminemos para cerrarlo o rematarlo, hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Este punto no lo cuenten aquí, porque aquí es donde van a empezar a trabajar. Ok, vamos a hacer lo mismo. En lugar de entrar por este lado, recuerden que entramos por acá, porque vamos a unir nuestro brazo. Y lo vamos a unir aquí. Aquí es donde les decía que hicieron su punto deslizado. Y sacamos lazada. Así, así. Y formamos nuestro punto deslizado. Igual, entramos por este lado, en el punto que sigue. Así, el punto que sigue de aquí y en el punto que sigue de acá. Tomamos lazada y vamos a pasar por esos dos, así. Y formamos nuestro punto bajo. Así es hasta que hagan sus 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que acabamos de unir con los 5 puntos, nos quedan 2. Los terminamos con punto bajo. Y así terminamos nuestra vuelta número 80. Ahora vamos a hacer para nuestra vuelta número 81, 12 puntos bajos. Perdón, 90 hasta acá, ya. 1, 2, y así hasta tener los 12 puntos. Vamos trabajando en punto bajo. Después de realizar los 12 puntos, vamos a hacer 8 puntos bajos alrededor de aquí, de este lado. Este es el que se unió aquí. Sería el que sigue, es este. Así hasta dar la vuelta, los 8 puntos. Ya que realizamos los 8 puntos que van aquí, vamos a realizar 12 puntos. El que sigue es este, el de aquí. 1, 2, 3, así hasta tener los 12 puntos. Igual, aquí son 8 puntos bajos alrededor. Nos pasamos para acá y cerramos. Y va 1, 2, 3, así hasta obtener los 8 puntos alrededor del brazo. Ahora, estos 2 puntos los terminamos en punto bajo. Así. Y con esto terminamos nuestra vuelta número 81. Para nuestra vuelta número 82 vamos a hacer un punto en cada punto sin ningún cambio, sin ninguna variación. Punto sobre punto. Estamos trabajando con punto bajo. Así. Voy a repetir, ¿sí? Porque creo que se me olvidó decirles cuántos puntos quedaban. En la vuelta número 80 nos quedamos con 36 puntos, ¿sí? En la vuelta número 81 nos quedamos con 42 puntos. Y son los que vamos a trabajar en la número 82. Ok, vamos a dar la vuelta de punto sobre punto.
Para nuestra vuelta número, bueno, aquí ya terminamos la vuelta número 82. Para nuestra vuelta número 83 vamos a realizar 5 puntos bajos, 5 puntos bajos y una disminución. Así nos vamos a ir toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y, perdón, eran 5 y hacemos nuestra disminución. 5 puntos y una disminución alrededor de nuestra vuelta para que terminemos con 36 puntos. Para nuestra vuelta número 84 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y disminución. Así a todo alrededor de nuestra vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos. Para aquí ya terminamos y vamos con la vuelta número 85 donde haremos 3 puntos bajos y disminución. 1, 2, 3 y disminución. Así alrededor de nuestra vuelta para terminar con 24 puntos. Para nuestra vuelta número 86 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, disminución. Así, para terminar con 18 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número, de la vuelta número 87 a la 91 va a ser un punto en cada punto. Alrededor tenemos 18 puntos. Recuerden, de la 87 a la 91, punto sobre punto. Muy bien, aquí ya terminamos la vuelta número 91. Aquí esta sería la partecita del cuello. Ahora vamos a empezar con la cabeza. Para nuestra cabeza vamos a tomarlo como una distinta cuenta, ¿sí? Eso quiere decir que para nuestra primera vuelta, o la vuelta número 1 para la cabeza, vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, 18 puntos. Como aquí nos habíamos quedado en 18 puntos, vamos a hacer otra de 18 puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, así hasta dar toda la vuelta. Son puntos bajos. Para nuestra segunda vuelta, vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Así, para quedarnos con 24 puntos. Para nuestra vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y aumento, para quedarnos con 30 puntos. Para nuestra vuelta número 4 son 4 puntos bajos y un aumento. Así lo vamos a trabajar alrededor de la vuelta para quedarnos con 36 puntos. Llevo 2, 3, 4 y este va a ser mi aumento. Para nuestra vuelta número 5 vamos a hacer 5 aumentos y, 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y nuestro aumento. Para quedarnos con 42 puntos. Para nuestra vuelta número 6 son 6 puntos bajos y aumento. Para nuestra vuelta número 7 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta para quedarnos con 54 puntos. Creo que en la vuelta número 6 no les dije cuántos puntos quedaban. En la vuelta número 6 quedaban 48. En la número 7 vamos a quedar con 54. Para nuestra vuelta número 8 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento para que nos quedemos con 60 puntos. Para nuestra vuelta número 9 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento.
así en toda nuestra vuelta. 9 puntos bajos y un aumento para quedarnos con 66 puntos. Para nuestra vuelta número 10 son 10 puntos bajos y un aumento. Nos vamos a quedar con 72 puntos. Ahora, para nuestra vuelta número 11 son 11 puntos bajos y un aumento. Así alrededor de nuestra vuelta para quedarnos con 78 puntos. Recuerden que el aumento son 2 puntos en el mismo punto. Bueno, una vez terminada la vuelta, de la vuelta número 12 a la número 17 es punto sobre punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación, todos en punto bajo. Vamos a manejar en cada vuelta los 78 puntos, punto sobre punto. Para nuestra vuelta número 18 vamos a comenzar con 6 disminuciones. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos seguimos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos seguimos con 44 puntos bajos. Vamos a terminar la vuelta con puro punto bajo en cada punto. Y nos vamos a quedar con 66 puntos bajos. De la vuelta número 19 a la número 30 es punto sobre punto. No va a haber ningún cambio, ninguna variación. En cada punto es un punto bajo. Ahora, en las vueltas número 20 y 21 vamos a colocar los ojos. Yo aquí puse más o menos donde van a ir mis ojos o donde me voy a tratar de ubicar. No van a ir exactamente ahí. Cuando yo ya tengo un poquito avanzado, ya usando mucho la imaginación y mucho la intuición es donde vamos a poner los ojos. Simplemente me estoy empezando a guiar. Donde puse mis disminuciones es donde voy a más o menos a ponerlo. Recordemos que es entre la vuelta número 20 y 21. Muy bien, entonces vamos a quedar así. De la vuelta número 19 a la número 30 es punto en cada punto bajo en cada punto, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Aquí ya tenemos hasta la vuelta número 30. Coloqué mis ojos entre las vueltas número 20 y 21 con una separación más o menos de 10 a 11 puntos. Eso ya también, como siempre se los he dicho, que sea a su imaginación, a su intuición y a su imaginación. Aquí hay que colocarle una naricita, como por la vuelta número 17 y 18. Hay que colocarle una pequeña nariz con un pedazo de nuestra lazada, pasarle en unos 2 o 3 puntos para que quede aquí una pequeña nariz. Yo por lo regular no le pongo boca a los amigurumis que hago, ¿sí? Que por tradición y respetando culturas no se pone, pero ustedes son libres de ponerlo. Y esa sería como por aquí, ¿sí? Como por la vuelta número, ¿qué será? 14, 15, como por aquí. Bueno, ahí si ustedes gustan lo pueden poner. Ahora, yo ya le voy a poner el seguro a mis ojitos. ¿Cómo lo hago? Esa parte va aquí. Permítanme, déjenme acomodarme. No pude acomodarme mucho, así. ¿Qué ocupo para ponerlo? Hay muchos métodos. Lo pueden poner a remojar para que aguade un poquito y apriete. Lo pueden poner bueno, hay otros métodos, pero el que yo uso es el de una pluma, ¿sí? Este es para cuando ocupo, de este lado que es más pequeño lo ocupo para los ojos más pequeños y para estos que son un poquito más grandes. ¿Qué es lo que hago? Coloco así y lo único que hago es meter presión. Y entró mi ojo. Bueno, entró la seguridad, el de seguridad. Lo mismo hago con por la parte que está aquí. Solo aprieto un poco y ya quedaron asegurados.
Y es momento de ir ya rellenando un poco. Bueno, yo antes de rellenar voy a colocar mi nariz, la nariz que está aquí. Vamos a empezar a rellenar antes de empezar con disminuciones. Aquí yo ya rellené un poco. Ahora, para nuestra vuelta número 31, vamos a empezar ya con nuestras disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. 9 puntos bajos y una disminución. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mi disminución, ¿sí? Así alrededor para que nos queden 60 puntos. Aquí yo le cambié los ojos porque los otros se veían muy pequeños, ¿ok? Ok, ya terminada la vuelta número 31, en la 32, como les digo, vamos a ir, aumentando nuestras disminuciones. Y ahora son 8 puntos bajos, 8 puntos bajos y una disminución. Hacemos 8 puntos bajos y una disminución. Aquí ya terminamos nuestra vuelta número 32. Para la siguiente vuelta, que es la número 33, vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Recuerden que la disminución, ¿cómo se hace? Por si se les llegó a olvidar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La disminución. Saco lazada, paso al siguiente punto, saco lazada, tomo lazada y la paso por las 3. Así. Ok, 7 puntos bajos y una disminución, para que terminemos con 48 puntos. Vuelta número 34, vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mi disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución, para que terminemos con 42 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 35 son 5 puntos bajos y una disminución. Ok, para la vuelta número 36 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y hago mi disminución. En esta vuelta nos vamos a quedar con 30 puntos. En la vuelta anterior, que fue la 35, nos quedamos con 36 y esta nos vamos a quedar con 30. De una vez les adelanto la otra vuelta. Esta 36 es de 4 puntos bajos y una disminución. Para la 37 son 3 puntos bajos y una disminución. Bueno, aquí ya terminé la vuelta número 37, la que les comentaba que era 3 puntos bajos y una disminución, y nos quedábamos con 24 puntos. Ahora, la vuelta número 38 es de 2 puntos y una disminución. La vuelta 39 es de 1 punto y una disminución. Se los digo así porque se me está dificultando por tener aquí enfrente la cámara, ¿sí? Les repito, vuelta número 38, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Aquí ya tengo 2 y la disminución, ¿sí? Y la vuelta número 39 es 1 punto y una disminución. En la 38 se quedan con 18 puntos y la 39 con 12. Ok, ya que terminamos la vuelta número 39 que es 1 punto bajo y una disminución, nos quedan 12 puntos. Ahora vamos a realizar una disminución. Vamos a realizar 6 disminuciones para que nos queden 6 puntos. Es que aquí no me puedo acomodar bien, pero son 6 disminuciones. ¿Sí? Aquí estaría la primera. ¿Sí? Aquí. Aquí ya tenemos nuestras 6 disminuciones, nos quedan 6 puntos y esto los vamos a coser para poder cerrar y rematar. ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a pasar por una de las hebras, nada más por una de este lado. Una entramos así y la otra entramos así. Y así nos vamos en cada uno. Jalamos y así se cierra. El remate es muy sencillo, como cualquier costura. Ahora por esta parte no se preocupen si queda
Si no queda muy estético esto, pueden insertar y se va a perder. De todas maneras, aquí va a ir nuestra peluca. Pues hasta aquí quedaría nuestra segunda parte. Los espero en nuestra tercera parte para empezar a trabajar lo que es la peluca, hacer un poquito más estética nuestra carita y empezar con el vestido y los zapatos. Espero no tengamos que realizar otra parte. Espero con la siguiente sea suficiente y ya terminemos este hermoso trabajo. Pues yo soy Icalis y los espero en en la siguiente parte de esta clase. Nos vemos. Bye.